Seguimos adelante con nuestra serie del mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Hoy estaremos en los días de Lot, pero antes de comenzar la clase, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano José Molina, que se integra a nuestra clase allá en los Altos de Chabón, en República Dominicana, así que bienvenido. Ahora sí, comenzó mi clase, donde damos lugar a entender que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. La situación económica, la política, la social, la moral que estamos viviendo como humanidad es la peor en décadas. Dios lo advirtió, así que el creyente no se alarma. Al contrario, sabe que todo esto pasará antes de su venida. La justa ira de Dios se manifestará sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, nos dice Romanos 1:18. Los juicios de Dios no contradicen el amor eterno para con la humanidad. Lo que nos revela es que Él también es 3 veces santo, según nos dice Isaías 6, versículo 3. Y reacciona naturalmente contra el mal. La iglesia, entendida en los tiempos, advertirá al pecador y le enseñará que si se arrepiente y acepta a Cristo, será perdonado y alcanzará salvación. Y a los creyentes les predicará la venida del Señor y les exhortará a una consagración por completo al Señor. Así que ante estos desafíos estudiaremos lo que pasó en los días de Lot para advertirnos que no debemos retroceder, sino mantener una fidelidad sincera y también a no descuidar una salvación tan grande, sino que con un ánimo resuelto vivir a la altura de estos tiempos proféticos. Ahora sí vamos a nuestro primer punto, que nos dice: un juicio inminente fue anunciado para Sodoma. Punto A. El clamor contra Sodoma había subido ante Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 19, el verso 12, que nos dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. A través de la visita de los 2 ángeles a Sodoma y su interacción con Lot, vamos a ver que en su conversación, cómo los mensajeros celestiales mostraron el amor de Dios por quienes le sirven y compasión hacia su familia. Dios piensa en la familia y no solo en individuos cuando se trata de salvación. Vea lo que nos dice Hechos 16:31. Ellos dijeron, ¿quiénes? Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recuerde que esto se lo dijeron al carcelero de Filipo. Los que somos salvos debemos luchar legítimamente para llevar nuestras familias al Señor. Esto es tener una fe sincera que se muestre en nuestros hechos. Vamos a ir al verso 13. Porque vamos a destruir, continúa la conversación, este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Este verso nos da la causa de la invitación de Dios a su siervo para que saliera de la ciudad. Él determinó un juicio inminente sobre los pecadores. Vamos a leer en Génesis y en Segunda de Pedro cómo eran aquellas personas que iban a ser destruidas. Dice Génesis: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, dice, en gran manera. Igual Segunda de Pedro: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Cuando dice la conducta nefanda, está relacionado con el libertinaje sexual y a veces también con otros vicios.
como lascivia o disolución. Antes de la destrucción de aquel lugar o de aquellos lugares, se deja claro que fue por el clamor contra ellos. Y dice que este clamor subió de tono, subió de punto. Hubo, dice, un crecimiento en la maldad de los hechos. Por aquellos, el clamor fue hecho por aquellos que estaban siendo maltratados y abusados, y ellos clamaron a Dios. Mire lo que dice Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Le estaba hablando Dios a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que este es el punto del clamor de aquella gente que estaba siendo maltratada y abusada. Y también agrega que lo hacía delante de Jehová. Santiago 5:4 nos dice cómo Dios escucha el clamor de los que han sido tratados injustamente. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les han sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Así que nuestras causas suben delante de Dios. Por eso los hijos de Dios no solo debemos vivir en piedad para con Dios, sino practicar la justicia con nuestros semejantes, porque cuando recibimos un hecho que no está correcto, vamos a ir delante de Dios y se va a brindar justicia. Punto B. Dice cómo Lot avisó a sus yernos del peligro del juicio que venía. Génesis 19:14 dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Dice, ante este anuncio de los ángeles a Lot que destruirían aquel lugar, Lot sale a preparar la salvación de su familia. Él les comunica el mensaje que había recibido de los ángeles, lo que habría de venir, incluyendo a los que serían los esposos de sus hijas, porque hasta ese momento todavía no se habían casado. Les da el mensaje de salvación acompañado del aviso del juicio. Este aviso incluía la urgencia de levantarse entre los impíos y salir de Sodoma. Esto se parece mucho al mensaje que Dios nos ha mandado a predicar en estos tiempos. La salvación en Cristo, sin dejar de advertir que la ira divina está a punto de derramarse, debido a que el juicio vendrá pronto. Se supone que la respuesta de los yernos ante este aviso fuera de diligencia, fuera de tomar medidas. Pero a ellos dice que le pareció burlas lo que Lot les estaba diciendo. Esta reacción de indiferencia es más común de lo que nosotros quisiéramos. Le pasó a Pablo cuando predicó en Atenas la resurrección de Cristo, Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero a pesar de estas reacciones, es un consejo para nosotros como creyentes. Nosotros debemos de orar por la salvación de todos y además sentir el dolor por aquellos que se pierden. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie, pero también tenemos la responsabilidad de proclamar la verdad. Segunda de Corintios 5:20. Así que dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es el mensaje que debemos de dar. Hemos llegado al final de nuestro primer punto
Y recuerden nuestra frase clave, donde dice no podemos el de nadie, pero tenemos la de y la. Punto número 2. Dice, antes del juicio, Dios sacó a Lot y a su familia del peligro. Dice, Lot debía ser diligente para escapar del juicio. Vamos a ir al verso 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dios quiere a los suyos fuera del juicio. Si no, miremos lo que vamos a ampliar. Los 2 ángeles llegan al caer de la tarde. Esto nos lo dice el verso 1 de este capítulo 19. Para el amanecer todo debería estar listo para el juicio. Para el amanecer de aquella noche en Sodoma, el anuncio de juicio ya se había dado. Los preparativos estaban listos y era hora de salir para la familia de Lot y para Lot para salvar sus vidas. Los ángeles trabajaron en perfecta armonía con los propósitos de Dios. Lo hicieron apresurando a Lot para salir del lugar que sería totalmente destruido. En la forma de salir se da por sentado que los yernos decidieron quedarse a pesar de haber recibido la advertencia por Lot. Lot tomó a su mujer y a sus 2 hijas y salieron. De no hacerlo, de él no haber escuchado, él y su familia hubieran perecido en el fuego. Lot dejó su casa y sus bienes materiales al escuchar el llamado de salvación. Primera de Juan 2 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto lo va a atar a las cosas terrenales, a las cosas perecederas, si se arraiga en su aprecio al mundo y no al Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que estamos diciendo de cómo Lot, si no lo hubiera hecho, hubiera perecido junto con aquella gente en el fuego. Punto B. Dice cómo los ángeles sacaron a Lot de Sodoma y lo pusieron a salvo. Vamos a leer el verso 16, que nos dice, y deteniéndose él, está refiriéndose a Lot, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron, dice, fuera de la ciudad. Aquí lo que tenemos que agregar es cómo la misericordia de Dios es infinita. Y esto lo hace ser paciente con sus siervos, tener paciencia con nosotros. Estos versos demuestran que Lot no estaba del todo a la altura del momento que él estaba viviendo. Aunque él era justo, era lento, era tardío para entender. Creyó en el juicio, pero no discernía su proximidad. Aunque los ángeles lo apresuraban, él no obedecía, porque vea lo que dice en este verso 16, cómo él se detuvo. A esto agregamos que el adormecimiento es un mal general del pueblo de Dios. Tenemos que combatirlo. Jeremías 7:13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Que esto no se cumpla en nuestra vida. Mateo 25,
5 agrega, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto era la noche que habría de venir el esposo, y las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. También vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:6, que nos advierte a no dormirnos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos, que seamos sobrios. Esto dice al pueblo del Señor. No hagamos lo que está haciendo la gente que no conoce a Cristo. Segunda de Pedro 3:12 dice que estemos esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Este es uno de los actos, el que voy a describir a continuación, más preciosos de la misericordia de Dios. Aunque Lot se detuvo, la acción de los ángeles fue de tomar la mano de él, de su esposa y de sus hijas para sacarlos fuera de la ciudad. En segunda de Pedro 2 del 7 al 9 dice cómo Lot fue librado. Así es como podemos comprender lo que la Biblia nos dice en Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y tenemos que exclamar: grande es tu fidelidad. El verso 17 continúa diciéndonos: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, porque sabían que Lot buscaba la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Dice, este verso comienza confirmando que ellos cumplieron el propósito de Dios, que sacaron a Lot y lo pusieron fuera de la ciudad. Pero al repetirlo, en el verso 17 tiene la intención de enseñarnos la grandeza del favor que recibió Lot, porque habíamos dicho que era un poquito lento. También da 4 mandamientos, este verso, finales, que los ángeles le dan a Lot, significando así la despedida de aquella visita angelical nocturna. Una de ellas fue escapar por su vida. El otro era no mirar tras de sí. El otro era no parar en toda aquella llanura, porque ya les dije que a Lot le gustaban las llanuras. Y la otra era dirigirse, escapar al monte. Hemos concluido nuestra segunda parte, donde dice la frase: Dios quiere a los fuera de él. Punto número 3. Dice, los creyentes no deben de retroceder una vez que han sido salvos. En la venida de Cristo los santos son librados y luego viene el juicio. Por eso es que Jesús se refirió a los días de Lot. Vamos a ir a Lucas capítulo 17. Este capítulo de Lucas vamos a encontrar la enseñanza que da Jesús acerca de su venida. Vamos a leer el verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, dice, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Jesús establece con este verso un paralelo entre la situación espiritual de los días de Lot al caos que habrá en el mundo a su regreso. Algo curioso que tenemos que resaltar es que a pesar de la horrible maldad que había, Lot es quien marca esos días y no los pecadores. Recuerde que esto mismo pasó con Noé. Ese es el valor de vivir
para Dios. No es en vano nuestra fidelidad. En este verso se dan 6 actividades que hacían los contemporáneos de Lot. No había nada de malo en comer, en beber, en comprar, en vender, en plantar y en edificar. El asunto era que ellos vivían solo para sí mismos, la satisfacción de sus cuerpos y el avance de sus negocios. Con ello, o sea, con este verso, el Señor critica la postura que les hacía olvidar el balance que había entre comer, entre beber, entre atender sus negocios y atender una vida espiritual y una relación con Dios. Que los hacía, al no tener esa relación, los hacía desconocer, no ser conscientes de que la ira de Dios reacciona con juicio contra el pecado. Vamos a leer el verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Este verso es el que marca la sorpresa fatal a los desprevenidos. Ellos, refiriéndose a los hombres y a mujeres también de Sodoma, por mucho tiempo se habían acostumbrado a vivir en contra de la santidad de Dios. Pero en un solo día esto se les terminó. El día que Dios sacó a Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Cayeron los corruptos, dice Jesús, que los destruyó a todos. No quedó uno solo, sino el que Dios a través de los ángeles salvó. Debemos predicar, enseñar que Dios nos ama. Esta es la responsabilidad de nosotros los que hemos recibido su amor. Pero también tenemos que decir lo que nos dice Deuteronomio y Hebreos. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios nos ama, pero es celoso y también va a destruir a aquel que le da la espalda. Verso 30 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto lo dice Jesús, mostrando un panorama de su segunda venida relacionada al pago que merecen sus enemigos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos conviene, esto es una advertencia, cuidar el andar por fe y el fruto que tiene el andar por fe en nuestras conductas. Si perseveramos, no sufriremos la ira, sino que alcanzaremos la vida eterna. Recuerde que hay procesos para que nosotros sigamos creciendo. Así que si no retrocedemos frente a ellos, nosotros vamos a recibir la recompensa. Punto B. Hablándonos de lo que es la recompensa divina a los salvados, la recomendación, divina a los salvados es no retroceder. En esta parte que vamos a leer tenemos 3 versos que nos ayudarán a entender cómo debemos tener el corazón con relación a las cosas espirituales. Vamos con el primer verso, que es el 31. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Este verso da a entender que el día de su venida será sorpresa. Será sorpresa porque la iglesia no será sorprendida, porque la estaremos esperando. Entonces recomienda que donde esté
ya sea en la azotea o en el campo, no nos devolvamos, no se devuelvan por sus bienes terrenales. Para hacer esta acción de no devolverse, no es algo que va a ocurrir en el momento de emergencia, sino que esto lleva una preparación anticipada. Si ustedes han oído noticias, saben que muchas veces una persona ha perdido su vida porque en un asalto no entrega el bien material, sino que decide defenderlo y aquel ladrón lo termina matando. Esto es tener ese apego hacia el bien material. Dice el verso 32. Acordados de la mujer de Lot. Es un ejemplo claro de lo que he dicho anteriormente. Ella miró hacia atrás. Así que la pregunta es, ¿qué la hizo mirar hacia atrás? Y ella fue quemada por el fuego hasta convertirse en una estatua de sal. Lucas 9:62 dice que si ponemos la mano en el arado, Jesús mismo lo dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pablo explica más de esto en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿No sería más fácil para Pablo haber sido aliado de aquellos, y estoy hablando para la carne de él, de que él perseguía a la iglesia y lo favorecía, a darle la espalda a ellos por la convicción de seguir el propósito de Dios y aliarse a la iglesia y a la predicación del evangelio? Si él hubiera entrado en la carne, él se hubiera devuelto. Él dice, olvidándome, lo que queda atrás no es ninguna opción para mí. Al contrario, yo tengo que seguir hacia adelante. Vean la definición de atrás. Dice la definición de atrás, en dirección hacia un lugar que se considera que está detrás de otro que se toma como referencia. Nuestro lugar es estar en Cristo Jesús. No nos podemos devolver. ¿Recuerdan al pueblo cuando decía que en Egipto tenían carne? Y se acordaban de las ollas de carne. Ellos estaban mirando hacia atrás y no hacia la libertad que se les estaba brindando. Así que nosotros estamos en Cristo y tenemos que extendernos hacia adelante y no devolvernos hacia atrás. El evento de la venida del Señor está delante de nosotros y debemos mirarlo como lo más importante. Va a ser estar con Cristo por la eternidad. Esto es eterno, esto es grande, esto es poderosísimo. Esto es la mejor recompensa de pasar por los procesos de esta vida terrenal. Verso 33 nos dice: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Por eso les hice la relación de Pablo a su antigua manera de vivir, a la nueva manera en Cristo. Él pudo haber pensado, en vez de sufrir cárceles, azotes y persecuciones, era reconocido en su proceder. Con temor le temían los mismos cristianos. Él pudo recordar esto y tratar de ir a solucionar y salvar por él mismo su propia vida. Dice que este versículo es una sentencia tan importante que aparece en los 4 evangelios. Cuando nosotros entendemos, se nos revela
el plan salvador de Dios en Cristo, también descubrimos el propósito de hacernos suyos por completo. Romanos 14:8 lo dice muy bien. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, lo está diciendo Pablo. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor, dice, somos. Él logró sentir, saber, comprender el grado de obtenencia que tenía él en Cristo Jesús para Dios. Gálatas 2:20. Debemos rendirnos, hermanos, totalmente al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto tiene tanto para explicarse entre mirar hacia atrás y seguir hacia adelante, en ser valientes, en enfrentar, en saber ver, en saber discernir. Esto debe ser parte del carácter cristiano, este verso, y de la conducta que se manifiesta para enaltecer el Evangelio, para que otros vean la gran obra que hizo Jesucristo al salvarnos y el Espíritu Santo de morar en nosotros. Hemos llegado al final de nuestro tercer punto con nuestra frase. Nos conviene el andar por y el fruto de nuestra, ahí se lo dejo, reflexión. Si comparamos la condición de Sodoma con la del mundo actual, la señal que Jesús anunció sobre el regreso de la depravación se ha cumplido. Así vemos lo que estudiamos que estaba pasando en Sodoma y estamos comparando con el mundo actual. Nos damos cuenta de que el anuncio que Jesús dio se está cumpliendo. Así que nos quedarían dos eventos próximos a suceder en el contexto de lo que hemos estudiado de los días de Lot. Una es que el Señor sacará a su pueblo de este mundo para que padezcan el castigo los malos. Luego, el otro es, una vez que eso pase, los juicios más severos que se haya conocido comenzarán a suceder. Debemos orar por nosotros mismos, por nuestras familias, pero también por aquellos que se pierden, por los pecadores, para que logren entender en tiempo. También debemos de seguir predicando a Cristo como el único refugio de salvación. Estas son nuestras responsabilidades frente a este conocimiento que estamos recibiendo. Hemos llegado al final de esta clase y les invito a la próxima clase que estaremos viendo el reino de Cristo será acorde con el de David. Muchas bendiciones a ustedes.